El silencio dentro de la cabina se volvió pesado, como si el aire mismo se hubiera detenido. El nombre que acababa de sonar a través del altavoz del teléfono había golpeado a todos con la fuerza de un trueno: Dr. Marcus Thompson, CEO de Thompson Aerospace Solutions. El oficial Thompson, que sostenía todavía las muñecas atadas de Sarah, se congeló en seco. Su mano tembló por un instante, como si de pronto hubiera comprendido que estaba sosteniendo no solo a una adolescente, sino a la hija de uno de los hombres más poderosos de la industria aeronáutica mundial. La supervisora Janet Price, que hasta hacía segundos mantenía un porte altivo y confiado, sintió como la sangre le abandonaba el rostro. Había trabajado más de 20 años en aquella aerolínea, pero nunca había enfrentado algo semejante. El padre de esas chicas no era un pasajero más, sino alguien cuyo nombre podía hundir empresas enteras con una sola llamada. La azafata Cheryl Williams permaneció inmóvil, sin entender del todo qué significaba aquel cambio repentino. Sin embargo, el simple hecho de ver a todos alrededor, desde pasajeros hasta policías, paralizados por ese nombre, le dejó claro que había desencadenado algo imposible de detener. Sarah, con una calma que desafiaba la situación, levantó un poco la voz. «Hola, papá. Estamos bien. Solo un pequeño malentendido con nuestros asientos». La respuesta se escuchó clara y firme a través del altavoz. «¿Un malentendido? ¿Me confirmas, cariño, que sigues en el vuelo 447 de Skyline Airlines rumbo a Chicago?» «Sí, señor. Estamos en primera clase, en nuestros asientos 2A y 2B, pero el personal insiste en que no pertenecemos aquí». Hubo una pausa breve, densa, como si en ese instante el mundo contuviera la respiración. Y entonces la voz de Marcus Thompson cambió. Ya no era solo la de un padre preocupado. Era el tono del ejecutivo que había enfrentado a senadores, que había dictado protocolos de seguridad aérea y que controlaba miles de millones en contratos. Cuestionando los boletos de mis hijas. «Pon el teléfono en altavoz, Sarah. Quiero hablar directamente con quien está a cargo de este malentendido». El murmullo recorrió la cabina. Algunos pasajeros sacaron sus teléfonos, otros intercambiaron miradas incrédulas. Mientras tanto, la transmisión en vivo de NIA explotaba. El contador pasaba de 18.000 a 19.000 espectadores en cuestión de segundos. Los comentarios se desbordaban. «No puede ser real. Thompson Aerospace, acaban de firmar su sentencia de muerte corporativa. Esta aerolínea está acabada». Dr. Thompson alzó la voz, clara, implacable. «Este es Marcus Thompson. Entiendo que alguien en este vuelo está cuestionando los boletos de mis hijas». En ese instante, la radio del oficial Thompson crepitó con mensajes urgentes. La voz de su supervisor era inequívoca. «Thompson, aborte inmediatamente. Repito, aborte la operación. Protocolos de emergencia corporativa en vigor». Pero ya era demasiado tarde. La tormenta estaba en marcha. Janet Price intentó hablar, aunque la voz le temblaba. «Señor, solo estábamos verificando los documentos según protocolo». «¿Protocolo?», interrumpió Thompson, con la firmeza de quien sabe que cada palabra será recordada. «Mi asistente personal reservó esos boletos hace 3 semanas. Primera clase, asientos 2A y 2B. Confirmación SK7749 TAS. Costo, $4.200, pagados con nuestra tarjeta corporativa American Express Black. ¿Quieren los detalles completos de la transacción?». El efecto fue inmediato. Pasajeros que trabajaban en negocios comenzaron a susurrar, algunos sacaron sus dispositivos para verificar información financiera en tiempo real. Otros grababan cada segundo. Mientras tanto, la transmisión superaba los 20.000 espectadores. Muchos no eran simples curiosos, había pilotos, consultores de aviación, abogados de derechos civiles y periodistas uniéndose a la conversación digital. «Janet, ¿verdad?», continuó Thompson, dirigiéndose a la supervisora. «Permítame recordarle que Thompson Aerospace mantiene actualmente 747 aviones de Skyline bajo contrato de servicio. Eso es el 70% de su flota operativa. 12.000 de nuestros técnicos certificados trabajan en sus aeronaves en 89 aeropuertos de Norteamérica». Las cifras golpearon como bombas. Los pasajeros que entendían de aviación se quedaron sin palabras. Los murmullos se transformaron en un zumbido de incredulidad. «Nuestro contrato anual de mantenimiento con Skyline está valorado en $340 millones.
Pero eso es solo el inicio. Hizo una breve pausa, midiendo el impacto. También manejamos sus actualizaciones de aviónica, sus mantenimientos de emergencia y sus certificaciones regulatorias. Todo eso suma 847 millones anuales únicamente con Skyline. Cheryl Williams ya no sonreía. El recuerdo de los objetos que había visto en la bandeja de Sara, la tarjeta platino, las tarjetas de presentación con el logo de la compañía, el bolso Hermes con iniciales doradas, cobraba un nuevo y aterrador sentido. Dr. Thompson continuó, su voz firme como acero. Quizá deba añadir que presido el Comité Internacional de Normas de Mantenimiento Aéreo y soy miembro de la Junta Asesora de Seguridad de la FAA. La próxima semana testifico ante el Congreso sobre protocolos de seguridad aérea. ¿Quieren que mi declaración comience con un ejemplo en vivo de discriminación en su aerolínea? Los oficiales dieron un paso atrás. El oficial Rodríguez, pálido, retiraba discretamente su mano de la radio. El oficial Thompson cortaba con torpeza las bridas de plástico que mantenían inmovilizadas a las chicas. Sara Martínez, la pasajera en el asiento 3C, levantó la voz. Estoy grabando esto. Esto es la mayor catástrofe de servicio al cliente que he presenciado. La jueza retirada Eleanor Hutchinson, en 1A, intervino con voz grave y clara. Consta en mi testimonio que estas jóvenes tenían boletos válidos, que se comportaron con respeto y calma, y que fueron objeto de un trato discriminatorio innegable. Los pasajeros comenzaron a aplaudir. El ambiente de la cabina había cambiado por completo. Lo que empezó como un intento de humillación se había convertido en un ajuste de cuentas histórico. Mientras tanto, en la sede de Skyline Airlines reinaba el caos. La directora ejecutiva Patricia Williams había sido sacada de una reunión de junta. Los teléfonos no paraban de sonar, los correos internos se multiplicaban, y en las pantallas ya se veían gráficas con la caída de las acciones de la compañía. Señora, la transmisión en vivo ya supera los 25.000 espectadores. Nuestros valores en el mercado han bajado un 4% en las últimas 2 horas, informó su asistente, con el rostro desencajado. La sala de juntas se sumió en un silencio fúnebre al ver en la pantalla grande como un oficial liberaba las manos de las hermanas Thompson. Y al escuchar, finalmente, la voz de Dr. Thompson, fría como una sentencia. Skyline Airlines tiene exactamente 1 hora para corregir esta situación. Si no, daremos por terminado nuestro contrato de inmediato. Eso significa que el 70% de su flota quedará en tierra, y que la historia recordará este vuelo como el principio del fin de su compañía. Dentro del avión, Sara miró a su hermana, después al teléfono en altavoz. Su voz, aún serena, rompió el silencio que siguió. Gracias, papá. Creo que, finalmente están entendiendo. Pero su padre no dejó lugar a dudas. No, hija. Todavía no comprenden lo que está en juego. Y me temo que, cuando lo hagan, será demasiado tarde para ellos. El silencio tras esas palabras era tan absoluto que hasta el zumbido del aire acondicionado parecía haber desaparecido. La amenaza de Marcus Thompson había quedado suspendida en la cabina como un peso insoportable, imposible de ignorar. La supervisora Janet Price intentó recuperar algo de compostura, pero sus manos no dejaban de temblar. Sabía que ya no se trataba de un simple error de protocolo. Lo que había comenzado como una verificación rutinaria se había transformado en una crisis corporativa que podía costarle su carrera, y tal vez la existencia misma de la aerolínea. El oficial Thompson, todavía con las bridas de plástico en la mano, se inclinó torpemente hacia Sara y Nya. Señoritas, les ofrezco una disculpa. Esto fue un malentendido. Pero Nya, con la cámara aún grabando en vivo, replicó con una calma que heló la sangre de todos. ¿Un malentendido? Mi hermana fue esposada en público. Yo fui empujada contra un asiento. ¿Y ahora solo lo llaman un malentendido? Los comentarios en la transmisión explotaron. Que no se atrevan a minimizarlo. Esto es abuso, punto. Los Thompson deberían demandarlos hasta dejarlos en ruinas. Janet tragó saliva. Su mirada buscaba un resquicio de salida, pero todas las puertas estaban cerradas. En ese momento, el piloto al mando abrió la puerta de la cabina y avanzó hacia el pasillo central. Su uniforme impecable contrastaba con la tensión del momento. Se presentó con voz firme. Soy el capitán Edward Briggs, comandante de este vuelo. Dr. Thompson, estoy al tanto de la situación y quiero expresarle personalmente mis disculpas. Esto jamás debió ocurrir a bordo de mi aeronave.
Sara giró el teléfono hacia él. Capitán, mi padre lo está escuchando. El piloto se cuadró instintivamente, como si estuviera frente a un superior militar invisible. Señor Thompson, le garantizo que sus hijas permanecerán seguras en este vuelo. Nadie volverá a cuestionar sus asientos. Asumo la plena responsabilidad como capitán al mando. El altavoz devolvió una respuesta breve, cargada de gravedad. Capitán Briggs, aprecio sus palabras. Pero la responsabilidad no se detiene ahí. En este momento, más de 30.000 personas observan lo que sucede en esa cabina. No olvide que los ojos del mundo están puestos sobre Skyline Airlines. El capitán guardó silencio. Comprendía perfectamente el alcance de esa advertencia. Mientras tanto, en la sede de la aerolínea, el caos alcanzaba un nuevo nivel. Patricia Williams, la directora ejecutiva, había convocado a una reunión de emergencia con los abogados corporativos, el jefe de relaciones públicas y el director financiero. No podemos permitir que esto siga en vivo, decía, golpeando la mesa con el puño. Alguien corte esa transmisión inmediatamente. El jefe de sistemas bajó la mirada. Señora, es imposible. Está transmitiendo en una plataforma independiente, con más de 30.000 usuarios conectados. Cualquier intento de bloqueo se verá como censura. El director financiero añadió con voz grave. Nuestros bonos ya cayeron otro 3% en el mercado. Si el contrato de Thompson se cancela, perderemos más de $800 millones en cuestión de semanas. Un murmullo de desesperación recorrió la sala. De vuelta en el avión, la tensión se transformaba en un espectáculo sin precedentes. Pasajeros que en un principio habían permanecido callados ahora exigían explicaciones. Algunos comenzaron a gritar. Queremos hablar con el gerente de vuelo. Esto es discriminación. Llamen a la prensa ya. Cheryl Williams, la azafata que había iniciado la disputa, se encogió en su asiento de servicio. Sabía que cualquier palabra que pronunciara sería usada en su contra. La calma de Sara la hacía sentirse aún más diminuta, como si la adolescente hubiera tomado el control de toda la cabina. Entonces, una voz diferente resonó desde el altavoz del teléfono. Era un hombre del equipo legal de Thompson Aerospace. Este es Richard Allen, abogado general de la compañía. He sido agregado a la llamada. Señoras y señores de Skyline Airlines, les notifico oficialmente que todo lo ocurrido en este vuelo está siendo documentado como prueba para una acción legal inmediata. Un murmullo colectivo recorrió la cabina. El simple tono jurídico bastó para hacer temblar a la supervisora Price. El abogado continuó, implacable. Ya hemos recibido los primeros fragmentos de transmisión en vivo. Esa evidencia será preservada. Nuestra oficina prepara una demanda por discriminación, daños emocionales y negligencia corporativa. Y créanme, no hablamos de miles, sino de millones en daños. El oficial Rodríguez dio un paso atrás. La jueza Hutchinson levantó la voz una vez más. Confirmo que, como testigo, todo lo que he presenciado será puesto bajo juramento si es necesario. Los aplausos de los pasajeros resonaron como un rugido. La cabina ya no era un simple espacio de vuelo, se había convertido en un tribunal improvisado, con jueces, abogados, testigos y un jurado de miles observando en directo. El capitán Briggs, consciente de que la situación había superado cualquier manual de crisis, se inclinó hacia el teléfono en altavoz. Doctor Thompson, con su permiso, procederé a garantizar un aterrizaje inmediato y seguro en Chicago. Aseguro personalmente que no habrá más interferencias hacia sus hijas. La voz de Marcus Thompson cerró con una sentencia gélida. Capitán, lleve a mis hijas a salvo a su destino. El resto, lo resolveré yo mismo. Y en ese instante, todos supieron que lo que estaba por ocurrir se escribiría en los libros de historia corporativa. El avión aterrizó en Chicago con una puntualidad casi militar. Los motores se apagaron y un silencio expectante cubrió la cabina, como si todos los presentes contuvieran el aliento ante lo que estaba por suceder. Sara y Nia, todavía con el teléfono en mano, fueron las primeras en levantarse. La tensión acumulada se desvanecía lentamente, sustituida por una mezcla de alivio y satisfacción. Los pasajeros aplaudieron, no solo por el aterrizaje seguro, sino por la integridad y valentía que habían presenciado en directo. El capitán Briggs acompañó a las jóvenes hasta la salida del avión y les dio un breve saludo militar, discreto pero cargado de respeto. Hicieron lo correcto. Su padre estaría orgulloso. Mientras tanto,
la supervisora Janet Price y el personal de la aerolínea fueron citados para dar su declaración oficial. Las grabaciones en vivo se convirtieron en evidencia irrefutable. Skyline Airlines no tardó en emitir un comunicado público, reconociendo los errores cometidos y asegurando medidas concretas para que nunca se repitiera un incidente similar. En los días siguientes, Marcus Thompson emitió un comunicado que se volvió viral. Lo que vivimos en ese vuelo no fue solo una injusticia hacia mis hijas, sino un recordatorio de la importancia de la integridad, la valentía y el respeto hacia los demás. Skyline Airlines ha tomado responsabilidad, y eso es lo mínimo que se puede esperar. Agradezco a todos los que apoyaron públicamente a mis hijas y contribuyeron a que la verdad prevaleciera. Cheryl Williams, quien había iniciado la disputa, fue separada de la supervisión de pasajeros hasta recibir capacitación obligatoria sobre trato adecuado y protocolos de emergencia. La azafata reconoció públicamente su error, y aunque nunca recuperó la confianza inmediata de sus colegas, comprendió que aquel vuelo había cambiado su perspectiva para siempre. Sarah y Nya, por su parte, se convirtieron en símbolo de resiliencia y determinación. Los medios de comunicación las destacaron como ejemplo de cómo el coraje y la verdad pueden prevalecer ante la injusticia. Y aunque su padre jamás buscó fama ni reconocimiento, se sintió orgulloso al ver que sus hijas habían defendido lo que era correcto, con una calma y firmeza que pocos podrían igualar. Meses después, cuando todo había vuelto a la normalidad, Marcus Thompson regresó al aeropuerto, esta vez como testigo de una ceremonia de reconocimiento organizada por la aerolínea. El director ejecutivo se inclinó frente a él, entregándole un certificado simbólico de responsabilidad y compromiso con la seguridad y el respeto hacia todos los pasajeros. Al mirar a sus hijas, Thompson comprendió que aquel vuelo había sido mucho más que un incidente. Había sido una lección de valor, justicia y humanidad, un recordatorio de que incluso en los momentos más tensos, la verdad y la integridad siempre encuentran la manera de prevalecer. Y así, lo que comenzó como un conflicto que amenazaba con escalar a un desastre internacional terminó transformándose en un ejemplo imborrable de justicia, coraje y redención. El recuerdo de aquel vuelo quedó grabado en la memoria de todos los involucrados, y la historia de las jóvenes que no se acobardaron jamás sería contada una y otra vez, inspirando a quienes alguna vez dudaron que podían marcar la diferencia. Al final, no se trataba solo de 2 asientos en primera clase. Era la prueba de cómo un prejuicio puede derribar en minutos lo que tardó décadas en construirse. Una aerolínea entera quedó marcada no por sus aviones ni por sus rutas, sino por la forma en que trató a 2 adolescentes que no hicieron nada más que ocupar los lugares que legítimamente les correspondían. La verdad salió a la luz porque alguien decidió grabar. Porque alguien tuvo el valor de no quedarse callado. Y porque, en un mundo donde todo se comparte al instante, la justicia puede viajar más rápido que cualquier avión. Tal vez la próxima vez que veas una injusticia frente a ti, recuerdes esta historia. Y entiendas que un simple gesto, sacar tu teléfono, alzar la voz o no apartar la mirada, puede cambiarlo todo. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? Tu participación mantiene viva la memoria de quienes sirvieron con dignidad. Y si este video te pareció impactante o inspirador, no dudes en compartirlo. Tal vez alguien más necesite recordar que la empatía y luchar contra el racismo no debería tener fecha de caducidad.